Bienvenidas y bienvenidos al podcast de ITECOT. Forma parte de nuestro máster en terapias conductuales con opción a terapias contextuales en infantojuveniles y adultos. Pregunta por nuestras promociones y nuestras becas. Pues buenos días a todas y a todos. Ya estamos aquí en una entrevista más ya de esta jornada tradicional que hemos venido realizando cada semana. Y en esta ocasión pues, nos está acompañando Elizabeth López. Déjenme, algunos quizás ya la conocen, ¿no? Vi que varios estuvieron compartiendo, que incluso algunos tomaron curso de ABA con Elizabeth, pero déjenme compartirles un poco para quienes todavía no lo conocen. Elizabeth López es defensora de la inclusión y los derechos de las personas con síndrome de Down, terapeuta de comunicación humana, cuenta con máster en terapia ABA España, cuenta con la técnica PRONG, nivel 2, sí. Asesora y supervisora a instituciones públicas y privadas en contenidos del programa de ABA, ponente en temas de desarrollo de lenguaje y manejo de conducta, miembro de ABA Team, profesora de las clases de formación del curso acompañante terapéutico de la UAM, acompañando a familias y profesionales en toda la República Mexicana, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bienvenida Eli, un gusto nuevamente tener este encuentro contigo. Ya en algunos otros momentos hemos conversado, estuviste por acá en Acapulco con nosotros hace 1 año y medio, sí, 2 años ya, hace 2 años. 2 años, tiene mucho. Sí, hola Eden, gracias. Sí, ya tiene un ratito que estuvimos por allá compartiendo un workshop. Antes de que todo esto se hiciera en línea, ¿no? Todavía lo podíamos vivenciar y experimentar de otra forma, haciendo otro tipo de roleplay. Y de hecho fue, creo que el penúltimo workshop antes de que pasáramos a toda esta modalidad online. Y que bueno, ¿no? Pues ella es Elizabeth, y vamos a tener una conversación, platicamos Elizabeth y que cómo dirigimos la entrevista, y bueno, dijimos, no, pues vamos a dejar que esto fluya más como una conversación de café, por llamarlo así. Y bueno, me va a faltar el café, pero que fluya, eso sí. Y bueno, a ver, mira, algo que recuerdo que yo empecé a tener contacto contigo, me llamó mucho la atención. Bueno, para empezar, bueno, yo trabajo, aparte de la práctica clínica, terapéutica, yo trabajo en educación especial, en la Secretaría de Educación Pública, y cuando yo entro ahí, me empiezo a encontrar con una serie de situaciones, como de repente se aplicaban pruebas proyectivas, pruebas que no tenían algún fundamento. Y al principio yo las empecé a aplicar porque era lo que me iban enseñando, pero llega un punto en el de que algo como que no, o sea, ya se ve limitada la labor profesional. Y entonces empiezo a tener como mi primer acercamiento con ABA, porque estaba en un centro de atención múltiple y el director era psicólogo y yo quedé fascinado. Después de un procedimiento que hizo él, logró que verbalizara un niño que hasta ese momento pues, se presentaba como con sospechas de autismo, logró que verbalizara la palabra llave, ¿no? Llorando y todo el niño, y el niño le logró dar la llave al director, ¿no? Quien era mi director, y logró que dijera la palabra llave. Entonces eso a mí me sorprendió. Y empecé a tener como ahí ese acercamiento, y dije, bueno, a ver, hay otras formas de intervenir, de evaluar en lo que comúnmente suele llamarse trastornos del desarrollo. Y bueno, así fue mi acercamiento. Partiendo de eso, ¿cómo es que tú, Elizabeth, comienzas a tener algún tipo de acercamiento con ABA? ¿Cómo es eso? A ver, coméntanos un poco de ello. De mi historia. Sí, bueno, primero está bien interesante tu historia, ¿no? Porque justamente yo creo que todos los que empezamos a entrar a trabajar con terapias basadas en la evidencia científica, llega un punto de quiebre en el que surge esa duda filosófica, ¿no? Nos empezamos a cuestionar qué estamos haciendo con esto que nos han entregado en la licenciatura o en las terapias que dicen que tienen que ser para cierto diagnóstico, ¿no? Y bueno, a mí me pasó que yo en la actualidad vivo en Argentina, para los que no lo saben, pero cuando yo vivía en México, tenía un alumno, el que la mamá hacía de todo, ¿sí? Hacía
todos los tratamientos que existieran. Y yo estaba haciendo una terapia con él, donde yo seguía un programa de método Filadelfia, ¿sí? Que es un método que se sugiere mucho para personas con síndrome de Down. Y entre todos los tratamientos terapéuticos que hacía esa familia, hacían ABA, ¿no? Y a mí me sonaba rarísimo, pero yo era súper curiosa, bueno, soy todavía hasta la fecha muy curiosa, y a mí me gustaba ir a ver todo el menú de tratamientos que tenía. Y una vez fui a observar la terapia que hacía basada en ABA, y bueno, la verdad que al inicio me parecía extraño, recuerdo que tenía como circuitos. Ahora lo entiendo, ¿no? Obviamente. Tenía en cada circuito un reforzador y tenía que llegar a ciertas conductas objetivo para entrar a ese circuito y obtener el reforzador. Bueno, ahí empezó mi curiosidad, ¿no? Entonces empecé a hablar mucho con esta terapeuta, empecé a tener cercanía y después la vida me trajo por situaciones personales a vivir a Argentina y ahí arranqué con un grupo en el que de cierto modo también tenía ese enlace para trabajar, para al mismo tiempo hacer el máster con ABA. Y bueno, la verdad que ese grupo me aportó mucho en la parte práctica, ¿no? Que esa es donde también entras a ese punto de congeniar toda la teoría que tiene el análisis conductual aplicado con la práctica, porque cuando te empiezas a adentrar a la lectura, la verdad que te pierdes y te enamoras de todo lo que puedes aprender, pero después llevarlo a la práctica hay un paso largo, ¿no? Un salto ahí importante. Y bueno, ahí arranqué hasta que pasamos a formar nuestro grupo, que es ABA Team, en México, y empezamos a hacer trabajo a distancia con ciudades dentro de México, después otros países, y bueno, aquí estamos. También algo que nos dio, a mí me cuestionaba mucho, era ¿por qué ABA solo tiene que ser para TEA? No te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Ya un ratito. Ahora todavía nos cuesta sacar ese mito en ambientes profesionales y sobre todo de padres de familia, porque yo antes de venir a Argentina y arrancar con todo esto, la mayoría de la población con la que trabajaba era personas con síndrome de Down. Y recuerdo que al inicio hacía mucha observación y yo decía, esto le va a funcionar a los alumnos a mis alumnos con síndrome de Down. Y yo seguía el contacto con los padres y les iba medio diciendo hasta que dije, tenemos que formalizar esto, ¿no? Hacerlo de la forma adecuada. Pero bueno, eso es un poco de manera general de cómo arranqué y de cómo seguimos hasta ahora. ¿No? Y miren, entonces, qué maravillosa forma finalmente de hacer este cuestionamiento. A ver, ¿por qué ABA nada más para autismo? Cuando en realidad no. Y es un mito, y se ha popularizado cuando en realidad... hola. Ahí te me cortaste, pero regresé. Me quedé en el cuestionamiento de por qué ABA solo para TEA. Ajá. Sí, bueno, ya regresamos, había habido una interferencia. Entonces, me encanta ese cuestionamiento, porque entonces eso te lleva a también, bueno, a ver, si yo venía trabajando mayormente con niños que presentan síndrome de Down, ok, ¿cómo entonces podemos utilizar el análisis conductual aplicado en niños que presentan síndrome de Down? Y me llama mucho también la atención tu currículum, porque mira, tienes una formación como terapeuta de comunicación, pero tu forma de intervenir, eso me encantó, ¿no? Es desde el análisis conductual aplicado en el desarrollo del lenguaje. Esa es una de las áreas de aplicación. Entonces, ahora me surge esta otra pregunta. ¿Necesariamente tiene un niño que presentar algún tipo de discapacidad para presentar algún atraso en el lenguaje y entonces a partir de ello nosotros intervenir desde el análisis conductual aplicado? No necesariamente. No, todos los seres humanos están a disposición del desarrollo de la conducta verbal y de recibir un servicio basado en la evidencia científica. Y ese fue también otro tema, ¿no? Que tienes que hacer como todo el cambio de switch como profesional, de que mi formación al final es de terapeuta del lenguaje. O sea, mucho de psicología y que la mayoría de los miembros de mi equipo, muchos son terapeutas del lenguaje, y sí ha sido una barrera súper interesante de hacer todo ese cambio de tecnicismos, de terminología, al análisis conductual aplicado, ¿no? O sea, hoy en día hay muchos terapeutas del lenguaje que nos miran como locas
porque priorizamos la función y no la forma. ¿Sí? Y la verdad que eso a mí me cambió la cabeza de mirar el lenguaje. Para mí fue más sencillo saber lo que iba a enseñar a los alumnos, ¿no? El mirar todos esos hitos del desarrollo que al final están presentes en el desarrollo típico de cualquier ser humano. O sea, yo lo veo con mi hija y para mí lo veo y me enamoro de cada hito que va presentando, que son los que nosotros enseñamos a nuestros alumnos en un inicio de una forma más artificial. Entonces hay una perspectiva funcional del lenguaje más allá de un diagnóstico, no más allá de la forma, ¿no? Que sí el diagnóstico nos puede ayudar para darnos una idea, pero muchas veces nos quedamos ahí, entonces evaluamos funciones del lenguaje. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, Eden, totalmente. La verdad que el diagnóstico, para mí el diagnóstico sirve principalmente para dos cosas. Una, para intervenir a tiempo, o sea, intervenir de manera temprana, y sabemos que la intervención temprana es un derecho. Y la otra, para asumir, sobre todo, por ejemplo, en diagnósticos como el síndrome de Down, todo el paquete de temas de salud que trae y que sabemos que nosotros como analistas de conducta tenemos que priorizar porque el código ético no lo dice, ¿no? Que siempre hay que descartar temas de salud antes de tomar una decisión en cuanto a alguna intervención. Y en el síndrome de Down hay un combo importante de componentes físicos que tenemos que tomar en cuenta antes de intervenir. Así que yo utilizaría a favor ese diagnóstico, pero después usar un diagnóstico para planificar, usar un diagnóstico para tomar decisiones en cuanto a edades, en cuanto a los hitos del desarrollo, relacionarlos con edades, la verdad es que eso ya es obsoleto, no lo tendríamos que tomar en cuenta hoy en día un profesional que queremos llevar a cabo el desarrollo de la conducta verbal en nuestros alumnos. Ok. Y ahorita hablando justamente de conducta verbal, Lee, ¿qué papel juega el ambiente, el contexto, las pautas de crianza, por ejemplo, de mamá, de papá, de los cuidadores, de los maestros, en el desarrollo del lenguaje? Sí, bueno, aquí me gustaría relacionarlo directamente con la definición que nos dio Skinner, ¿no? Del desarrollo de la conducta verbal. Es un comportamiento específico que va a estar reforzado por la mediación de otras personas. O sea, si lo analizamos con lupa, es mágico porque nos está responsabilizando a todos los ambientes de que este comportamiento específico verbal, vocal o no vocal se desarrolle. Si partimos de esa definición, pues es como impactante porque somos crucial en el desarrollo de la conducta verbal de cualquier individuo que esté bajo nuestro seguimiento y los padres juegan un papel tremendo, ¿no? Porque sin ir más lejos, tenemos casos de alumnos con desarrollo típico, sin un diagnóstico, que llegan a consulta con nosotros y empezamos a analizar obviamente todo el ambiente y te das cuenta que tiene una palabra con la que solamente se comunican, que es o que es dame. Y esto es porque analizas el contexto y los papás te describen una situación de 5 minutos en su día y usan de manera excesiva el pásame ¿quieres o este? Y bueno, entonces, más bien el niño no necesitaba como tal una terapia de lenguaje, necesitaba intervenir en el contexto familia, y que esto se dio mucho en pandemia, ¿verdad? Porque no tenían ese modelo escolar para empezar a desarrollar otros repertorios. Y bueno, aquí caigo en que somos cruciales todos los ambientes en los que se va a desenvolver y en el que es nuestro compromiso que el alumno interactúe para generar estos comportamientos y capacidades verbales que esperamos se desarrollen. Ok, entonces fíjate, tocas un tema muy importante y que no solamente es trabajar con el menor, ¿no? Sino trabajar con el contexto, orientar a padres, madres, al personal docente, a todos los que están en su ambiente, porque a veces puedes estar trabajando con el menor intentando que desarrolle ciertas vocalizaciones, más sin embargo, a veces el contexto está haciendo algo lo opuesto o lo contrario, y entonces se limita el avance, por decirlo así. Totalmente, o sea, sabemos que una de las características de los tratamientos basados en ABA es la carga horaria intensiva, y también sabemos que al menos en México, en nuestro país, eso no se va a dar porque no hay una cobertura por parte del gobierno que pueda hacer que todas las familias accedan a un tratamiento intensivo, que estamos hablando de 20 horas semanales, 40. Y independientemente de eso,
a lo que se ha evolucionado es a apostar más a formar a los padres de familia, porque es con quien mayormente pasan tiempo, ¿no? Y a los maestros. Por eso que en mi equipo hay una broma ahí interna de que se tiene el triángulo amoroso de escuela, terapia y casa, y sí. O sea, si la terapia no está conectada con la escuela y la familia, difícilmente va a poder llegar a generalizar los comportamientos verbales que se desarrollen dentro de la sesión 1 a 1. Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante, y que lo vivo yo directamente, y de verdad es que es hasta cansado, llega un punto en que me canso, ¿no? Y otros colegas también. Yo creo que estamos como, a ver, yo estoy como psicólogo, por ejemplo, en el ámbito educativo, pero formo parte de un equipo interdisciplinar, que hay maestra de apoyo, que hay una directora, que hay terapeuta de lenguaje, ¿no? Y a la vez nuestra función es buscar la inclusión, donde se hagan adecuaciones curriculares para estos niños, estas niñas que pueden presentar o no algún tipo de discapacidad o simplemente un atraso en el desarrollo, puede ser motor, de lenguaje y demás. Entonces, algo a mí que me hace mucho ruido y me llena hasta cierto punto de impotencia es saber si hay tratamientos que han demostrado alta eficacia, como es el análisis conductual aplicado, ¿por qué no evaluar desde esta perspectiva tanto aspectos relacionados con el lenguaje, algunos comportamientos motores, el desarrollo de la conducta verbal, o sea, todo un conjunto? ¿Por qué no evaluarlos, por un lado, pero también más allá de evaluarlos, intervenir, evidentemente? Entonces ahí encuentro un hueco en donde nuestros programas educativos, ¿no? El gobierno no tiene, ni siquiera da capacitaciones a su personal, y que bueno, ¿no? Y a veces internamente hay estos vicios, ¿no? De, bueno, es que yo aplico lo que aprendí y no nos damos la oportunidad de leer. Entonces, de verdad es que se me hace inconcebible, esa es una apreciación mía, como si esto ha demostrado alta evidencia en niños que presentan algún atraso en el desarrollo. ¿Por qué no aplicarlo? ¿Por qué seguir aplicando pruebas proyectivas? ¿Por qué seguir generando escuela para padres con, ok, cómo mejorar la autoestima de mi hijo? Cuando en realidad desde lo que es ABA, entrenar a los padres desde esta perspectiva puede, y a los docentes también, puede realmente favorecer más el desarrollo de los menores. Sí, te fuiste a piso lodoso, ¿no? Es un tema que sí, o sea, genera mucha frustración desde lo profesional, pero también considero que estamos avanzando en ese sentido, que también es una de las tareas que tenemos desde el ABA, ¿no? Que es esa difusión. O sea, nosotros no perdemos oportunidad de hablar que existe esto, y de tratar de evidenciar un poco que se puede y que se debe, ¿no? También creo que es también esa falta de hábito de actualizarse, que sabemos que también es uno de los códigos que tenemos como analistas de conducta, estar en actualización continua sí o sí. Y creo que eso es parte de crear esa costumbre en estos ambientes, llámale escolares y terapéuticos, ¿no? O sea, a veces si tú te pones a preguntar en un curso que das o una charla que vas, ¿hace cuánto has tomado un curso? Hay profesionales que llevan 1 año sin haber tomado un curso. Ya deja de un curso relacionado con ABA, ¿no? Se quedan como, y también como tener, no sé, se me ocurre tener más propuestas a capacitar a la gente que selecciona los cursos que sí da la parte de gobierno, porque también sabemos que hay unos que dan, ¿no? Por ahí no son los que nos gustaría seleccionar para los docentes, pero intentar entrar por ahí. Nosotras estamos haciendo un montón de trabajo de eso dentro de las escuelas y cada vez son más las que nos llaman. Y por ese sentido confío en que vamos de a poquito en poquito, ¿no? O sea, ITECOC es un lugar que está marcando una diferencia terrible en todas las propuestas y todo lo que han llevado a México, y no solo a México, sino a otros países, así que la indignación siga para que te siga generando que siga siendo ese estímulo de seguir haciendo cosas, Eden. Sí, creo que hay un avance, ¿no? En el sentido, hoy en día, ya hay personas que no necesariamente, o sea, ya hoy están no solamente ya buscando, ok, quiero aplicar pruebas proyectivas, ¿no? O sea, a ver, ¿qué hay más? Yo creo que
En ese sentido, también la pandemia ha favorecido que ya hay muchos cursos, ¿no? Y ir generando este tipo de espacios, este tipo de conversaciones, de darles a conocer a las personas, maestros, no maestros, terapeutas de lenguaje, no terapeutas de lenguaje, padres, madres de familia, o sea, hay una alternativa que es ABA y que se puede aplicar para favorecer el desarrollo, para favorecer, que bueno, es todo un proceso, ¿no? Que tiene que ver también con una cuestión institucional, que tiene que ver, pero bueno, estamos empujando hacia ello. Pero sí, la verdad es que yo incluso he buscado, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, ¿no? Ok, miren, hay este curso, ¿no? Este curso, a ver, ¿quiénes son maestros? Miren, aquí hay otra forma de evaluar funcionalmente lo que podrían llamarse a lo mejor dentro de DSM-5 como trastornos de aprendizaje, no lo sé. Entonces, creo que vamos avanzando en esto. Y mira, aquí hay una pregunta que nos están haciendo, se me hace interesante. A ver, dice, ¿la conducta verbal y otras expresiones representan información procedente del inconsciente? ¿Cómo ves, Emi, esta pregunta? Pues es una pregunta interesante, ¿no? En el sentido de tratar de clarificar justamente esto, ¿no? La conducta verbal, como ya lo dijimos, es un comportamiento específico que es mediado por otras personas. Sin embargo, la teoría de Skinner, la verdad que me parece fascinante porque no dejó de fuera la parte de las emociones y los pensamientos, ¿no? Skinner nos dice que esos comportamientos que ocurren bajo la piel también tienen una funcionalidad y se pueden desarrollar y se pueden se pueden ir aumentando o disminuyendo también con los mismos procedimientos que se llevan a cabo los comportamientos que sí son observados, no precisamente verbales, ¿no? Así que yo me limitaría a responder a que hay que intervenir bajo lo que podemos observar y definir objetivamente para así empezar a crear un mapa en el que vamos a empezar a llevar a cabo nuestro tratamiento terapéutico, ¿no? Espero haber hecho un poco de claridad en cuanto a este aporte que nos hace Skinner de los comportamientos privados que tiene que ver con el conductismo radical y la verdad que hace una diferencia en cuanto al desarrollo de la conducta verbal y a esta definición, ¿no? Que si lo empezáramos a ver desde una visión lingüística, pues sí, se podría ir a hablar de procesos mentales y de situaciones que va más de constructos que de cosas que estamos observando y que podemos medir y desarrollar de una manera cuantitativa más que cualitativa. Ok, ¿no? Y esa es esta parte del análisis de la conducta nos permite precisamente tener un objeto de estudio. En este caso, concretamente, por ejemplo, la conducta verbal sería como el objeto de estudio, ¿no? Y evaluar cuáles son las variables para que se presenten unas determinadas verbalizaciones, pero también para que se sigan manteniendo, si el ambiente está reforzando o está castigando estas verbalizaciones. Entonces hay una perspectiva totalmente diferente, ¿no? A que, ok, las verbalizaciones están en función de ciertos constructos, de ciertas estructuras, ¿no? Acabas de mencionar una perspectiva más lingüística, por lo que esto alcancé a escuchar. Exactamente, y a ese objeto de estudio, desde el subcampo de la conducta verbal, sería la unidad de análisis de la conducta verbal, ¿no? Que son las operantes verbales. Y lo que hacemos ahí es medir y saber la relación que existe en los antecedentes y las consecuencias que ocurren después de estas operantes verbales que nos ha dado Skinner. Ok, ¿no? Hay por llamarlo así, una clasificación, formas, ¿no? Que son las operantes verbales, ¿no? Y mira, hay muchas personas aquí que seguramente están teniendo como algún primer acercamiento. Claro. ¿Qué nos puedes decir acerca de las operantes verbales? ¿Qué son? Y sí, las operantes verbales son esa clasificación que nos van a dar una función distinta, ¿no? Esto, explicándolo de una manera más coloquial, podríamos decir que una misma palabra puede funcionar en distintas formas, en diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si decimos agua, cuando tenemos sed,
estamos hablando de que hay un antecedente de una operación motivacional, o sea, de un factor en el ambiente, que puede ser que jugamos antes fútbol, o que hicimos yoga, o que simplemente íbamos manejando y no teníamos agua a la mano, y llegamos a un lugar a pedir, a solicitar esa agua, y no las dan, que sería esa consecuencia, obtener ese reforzador específico. Estamos hablando técnicamente de un mando o de un pedido, en este caso oral, ¿sí? O un pedido que tiene una conducta verbal, vocal. Y esto no significa que si una persona no habla, no tenga conducta verbal y que no pueda pedir esa agua, porque es ahí donde Skinner también nos dio estas dos tipos de conducta verbal, que es la conducta verbal vocal y la conducta verbal no vocal. Dentro de la conducta verbal no vocal podemos situar este mismo ejemplo de la función que tiene la palabra habla, pero la topografía cambia, la forma cambia. Ahí sí la forma cambia y la forma va a ser lo que nosotros conocemos como sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, que puede ser el llanto. Sabemos los padres que cuando nuestro hijo llora de esa forma quiere agua, no es lo más funcional, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a intervenir para ir dando otras formas de solicitar esa agua, o puede ser un intercambio de una tarjeta, ¿verdad? Que si nuestro alumno no tiene una conducta verbal vocal, no significa que no se pueda comunicar con una conducta verbal no vocal, y poder acceder de una manera funcional a esa agua porque tenía sed, ¿sí? De esta misma forma voy a hablar un poco sobre esta misma palabra que puede tener otra función. Vamos caminando con los amigos por el bosque y de pronto se nos cruza un arroyo y uno de los amigos dice, mira qué linda esa agua, está clarita. Está diciendo agua, pero la función en este caso no es pedir, sino es nombrar. Nombrar a través de nuestros sentidos, que en este caso del ejemplo que estoy citando es la vista, que es lo que Skinner define como el tacto, la habilidad de nombrar con antecedentes sensoriales y no verbales, ¿sí? Hasta ahí empezamos a adentrarnos con dos operantes verbales, tratando de explicarlas primero con el ejemplo y luego poniéndole el nombre técnico, ¿sí? Después hay más especificidad en cada una de estas dos operantes verbales. No sé si me quieras decir algo o me sigo de corrido. Adelante, síguele. No sé, dos especificaciones importantes a mencionar, sobre todo porque dices que hay gente que a lo mejor no tiene como un acercamiento y un repertorio en cuanto al desarrollo de la conducta verbal, es que se definen estas dos operantes verbales porque también pueden tener estímulos antecedentes acompañados de una pregunta, ¿sí? Por parte de la persona que va a mediar para entregar ese reforzador, ¿sí? Y nosotros en el análisis conductual aplicado le llamamos a este tipo de situaciones mandos impuros o tactos impuros. Cuando hablamos de que se va a trabajar o a enseñar con tactos puros e impuros, es porque además de esa sed, también puede estar una persona que le diga, ¿quieres tomar algo? Ajá. Y el alumno diga sí, agua, y entonces se le entregue el agua. Va a estar acompañado de un estímulo verbal en el antecedente, y en el tacto ocurriría lo mismo. ¿Qué ves? ¿Ya viste lo que hay ahí? Y que entonces esa persona que iba caminando en el bosque diga sí, hay agua, pero no está accediendo, y que el otro le diga sí, es como el mar del Caribe, que le dé un comentario que tiene un impacto de un reforzamiento condicionado generalizado, ¿sí? Que en este caso sería algo social, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos la operante verbal del mando, que es la habilidad de pedir, y tenemos la operante verbal del tacto, que es la habilidad de nombrar, y estamos hablando de que hay dos tipos de cada una, tanto puros como impuros. Ok, no, pues mira, En los puros no estaría presente este estímulo verbal, que fue el primer ejemplo que di. Y la verdad es que si nos vamos a la terminología estricta de estas dos operantes, nos dice que lo ideal es no enseñarlos con estímulos verbales. ¿Por qué? Porque esto les va a dar espontaneidad al hablar, al comunicarse, ¿sí? Viste que cuando vamos a un restaurante, a veces todos nos morimos por pedir algo, pero siempre hay uno que primero se anima y lo pide, y si no hay uno que dice, ya están listos todos para pedir, y ahí todos los demás dicen sí. Ajá. Si a nuestro alumno se le enseñó mucho mando impuro, va a tener
que depender de ese estímulo discriminativo para pedir algo que necesita o para salir de una situación aversiva que no le está generando bienestar, ¿sí? Lo mismo con los tactos. ¿De qué nos va a servir saber nombrar un montón de cosas? Pues de tener un vocabulario, de tener un repertorio para tener de qué hablar en distintas situaciones. Si nosotros dependemos de que alguien nos pregunte algo para empezar a charlar, no vamos a tener esa espontaneidad que se da si tenemos ese repertorio, porque nos enseñaron a hablar de todo lo que vamos viendo, sintiendo, escuchando, oliendo, probando, etcétera, ¿no? Que se estaba hablando de los 5 sentidos. Ok, ¿no? Y ahorita, miren que toda una... Híjole, es que en un rato ya dijiste muchas cosas y también digo, o sea, no solamente esto es con niños que presentan algún atraso en el desarrollo, ¿no? Es para la vida, ¿no? Incluso, pues sí, es parte del desarrollo. Es fabuloso, o sea, es enloquecedor porque tú te das cuenta de cuando empiezas a estudiar la conducta verbal avanzada, ¿no? Y al final nos ayuda a los que tenemos el desarrollo típico, porque en la forma de pedir, o sea, es un dicho, ¿no? Que en la forma de pedir está el dar. Pero ¿cuántas veces en nuestro trabajo no pedimos un aumento y necesitamos un aumento? Y ahí estaría un mando, ¿no? Solicitar un aumento. O cuántas veces no sabemos pedir un consejo al amigo y la estamos pasando re mal, o sea, estamos teniendo conductas, comportamientos encubiertos que nos están haciendo vuelta y vuelta, y si tenemos esa habilidad en un repertorio avanzado de solicitar de la forma adecuada, también hay que tener esa capacidad de seleccionar a quién, ¿no? Se le va a pedir, en qué situación y demás, que eso tiene que ver con también las habilidades del oyente, ¿no? Que es mucho de lo que nos habla Skinner. El oyente tiene que estar atento a saber en qué momento va a presentar esa respuesta vocal de una forma adecuada que vaya a actuar como reforzador para el que nos está oyendo, ¿no? Y que es ahí cuando se hace ese intercambio de roles en el que estamos constantemente siendo hablantes y oyentes. Claro, claro. Ahora, hablando específicamente de enseñanza en discapacidad o en alumnos que tienen necesidades específicas, puntuales, pues sí, se tiene que ir a enseñar cosas más sencillas, ¿no? En el momento de pedir y de nombrar, ¿no? Cosas que sean como alimentos, que sean como juguetes, bien, que sean acciones del otro. Le podemos enseñar a nuestro alumno a pedir un beso, le podemos enseñar a nuestro alumno a pedir un descanso, le podemos enseñar a nuestro alumno a pedir que la mamá baile, y también le podemos enseñar a nuestro alumno a ir nombrando todo lo que ve para que cree un impacto en esos ambientes. Y aquí regreso un poco a tu pregunta de hace rato, que cómo es el papel del ambiente en el desarrollo de la conducta verbal. Es crucial porque, no sé, mi hija tiene un amigo que va caminando por el bosque y se sabe todos los árboles y los va nombrando, y entonces todos los adultos y los niños es como, wow, ¿en serio es un coihue? O dicen, miren el olor que tiene esta flor, ¿no? Esta flor que es lavanda, y nos está dando ahí nos está generando él que nosotros le digamos un tacto impuro, y bueno, es ahí donde lo empiezas a ver y empiezas a ver la funcionalidad y la parte aplicada, ¿no? De la que nos habla también las dimensiones del ABA, ¿no? De enseñar comportamientos verbales que tengan una relevancia social en la vida de nuestros alumnos. Bueno, Eli, la verdad es que, híjole, ahorita te escucho y digo, o sea, sí, efectivamente, ¿no? Incluso, por eso es importante, aun cuando no trabajemos, por ejemplo, con infantes que parecieran ser, que tengan algún atraso en el desarrollo, aun cuando pareciera ser que no trabajamos con ellos, incluso con adultos, ¿no? Por ejemplo, en la parte terapéutica clínica, ¿no? Hay en los que presentan timidez, dificultad para hacer peticiones, para rechazar peticiones, para expresar lo que piensan, lo que sientan. O sea, también estas operantes están ahí presentes, y en la parte clínica, y de poder identificarlas y también establecer un objetivo de ciertas peticiones, de ciertas operantes verbales que queremos desarrollar para ir en el contexto terapéutico moldeándolas, reforzándolas, incluso fuera del contexto terapéutico, ¿no? Estoy pensando mucho en adolescentes, estoy pensando en muchas personas adultas. Entonces, es tan importante, sí, para niños que presentan a lo mejor algún atraso en el desarrollo de lenguajes, pero no solamente ahí.
¿no? Dificultades sociales, y estoy hablando ya de adultos, ¿no? Entonces, esto nos lleva, ojalá que las personas que están aquí al escucharte tengan el interés de empezar a leer, ¿no? De profundizar más acerca de ello. ¿Qué nos podrías recomendar desde esta parte que tú has estado hablando, Eli? Y es que nos falta, o sea, el campo de la conducta verbal es tan amplio que podríamos estar, o sea, recién hablamos de 2 operantes y de una manera muy general, porque esas operantes tienen extensiones que van a mayor complejidad, no sé, nos falta, tú me decías que qué podía recomendar en cuanto a literatura, ¿a eso te referías? Sí, literatura. Pues hay un montón de papers, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos papers que nos hablan de la evolución y del desarrollo de la conducta verbal. A mí me gusta mucho el manual de Greer y Ross porque te habla de procedimientos muy específicos a seguir y te habla de algo que no hemos mencionado hoy, dándole mucho peso, que son las habilidades prerequisito al desarrollo de la conducta verbal, ¿no? Yo recomendaría ese libro o algunos papers que están por ahí. Algunos los hemos dado para la maestría, no estoy haciendo promoción, pero están ahí, que vienen bastante resumidos. Por supuesto, el libro de Skinner, ¿no? Que es como un básico de conducta verbal de 1957, pero bueno, eso diciendo respecto a tu pregunta. Después hay otras operantes verbales elementales que también se tienen que tener en cuenta para poder llegar al desarrollo eficaz de los mandos y de los tactos, ¿no? Que sin ir más allá tenemos la ecoica, que es esa habilidad de repetir correspondiendo punto por punto, en el que va a estar bajo el control de un estímulo discriminativo que sí tiene una correspondencia verbal. Va a ser un estímulo verbal y también va a tener una consecuencia de un reforzamiento condicionado generalizado, ¿no? A mí me encanta esa operante verbal porque es muy criticada, ¿no? En el medio del terapéutico de otras profesiones, porque se tiende mucho a decir, es que los tienen repitiendo como pericos, ¿no? Y tú vas a observar justamente este desarrollo típico del infante, y hay un periodo en el que eso es lo que hacen los niños. Se descubren que tienen voz y empiezan a repetir las palabras, ¿no? Por eso nos da tanta pena a los adultos, porque en mi caso somos un poco mal hablados y mi hija a veces saca cada palabra que dices, nanita santa, me voy a controlar más. Pero bueno, esa explosión ocurre en el desarrollo típico y se tiene que enseñar porque va a ser un marco que va a servir para después, a través de esta operante verbal, que es repetir punto por punto, correspondencia punto por punto, pasar a una habilidad de pedir o a una habilidad de nombrar. Y esta misma operante verbal también nos va a ayudar mucho cuando llegan alumnos que ya están grandes y estuvieron en otros tratamientos terapéuticos y no se les corrigió mucho el punto y modo de articulación. Y esta operante verbal, bueno, te puedo seguir diciendo un montón de los beneficios de todas las operantes verbales, pero muchos alumnos han llegado, porque en algún momento dijiste que pensabas en los adolescentes. Han llegado adolescentes que llegan solamente con conducta verbal no vocal, ¿no? Y muchos profesionales dicen, tiene 15 años, no va a hablar, vámonos por un sistema aumentativo alternativo de comunicación. Ok, sí, obvio que vamos a meter un SAC sin duda alguna porque lo necesita tener una comunicación eficaz, pero ¿qué pasa si lo entrenas de una manera intensiva en ecoicas? Porque sabemos que es nuestra responsabilidad revisar toda la historia de tratamientos terapéuticos que tuvo, y lo revisamos y sabemos que nunca lo enseñaron a producir esta operante verbal. Metemos mucha energía en ese entrenamiento intensivo y empiezan a comunicarse con conducta verbal vocal a los 15 años. Estoy hablando de diagnóstico de síndrome de Down, ¿no? Que se cree que el habla es una de las áreas de mayor oportunidad, y lo logran porque tuvieron un entrenamiento intensivo en ecoicas, ¿no? Y ahora ya te piden el mate. Antes era jaloneo, problema con la mamá, etcétera, etcétera, y por ahí no va a ser un orador nuestro alumno, porque no lo va a hacer, pero somos realistas y objetivos, pero sí tiene un repertorio de pedidos funcionales que le genera bienestar, porque se da cuenta que a los 15 años pudo hablar.
Y no hablaba no porque no pudiera, sino porque no se le enseñó nunca esta operante verbal, que es la básica para pasar a otras, ¿sí? Mira, qué maravilloso, la verdad, y escucharte es esperanzador. Y justamente aquí estoy leyendo un comentario de una mamá, dice, saludos, nosotros somos familia que trabaja con ABA y hemos sido testigos de todos sus beneficios, ¿no? Es esperanzador ver una luz que, o sea, sí hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer desde esta perspectiva, desde análisis conductual aplicado. Por aquí también, Eli, dice Stephanie Giza, nos dice, qué gusto verte, Eli, un saludo y un abrazo, excelente profesional. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por todo esto que has estado, es que es un mar de información. Yo te veo tan apasionada hablando de esto, ¿no? Y hasta me emociona. Recién hablamos de 3 operantes verbales y fue como obviamente muy general, ¿no? Porque además hay procedimientos para enseñar cada una de estas operantes verbales y como te digo, hay extensiones, hay enseñanza de conducta verbal compleja, avanzada. Nos faltaron otras 4 más de mencionar, ¿no? Que es la intraverbal, la textual, la transcripción y los autocríticos. Hay que hablar mucho de las previas, de los prerequisitos que hay, ¿no? Porque lo que nos dice la investigación es que a mayor repertorio de estas habilidades prerequisito, mayor fluidez en el desarrollo de estas operantes verbales elementales. Así que, bueno, no sé, te escucho, que me posesiono y no. No, gracias, Eli, y informarles, comunicarles, Eli, como lo mencioné al principio, tiene un equipo maravilloso del cual soy testigo de todo lo que están haciendo y que también he tenido la oportunidad de trabajar de forma interdisciplinar con ellos, ¿no? Y yo incluso les he mandado consultantes. Yo cuando mando a alguien o refiero a alguien es porque puedo meter las manos al fuego por esa persona o por ese equipo, y Eli y su equipo es uno de esos equipos en los cuales yo confío en el trabajo que están haciendo. Y la verdad, entonces, si conocen a alguien que pueda requerir algún tipo de intervención desde ABA, pueden acercarse, tienen un equipo maravilloso. Y pues bueno, ¿no? Dice por aquí una persona, ¿dónde revisar información sobre intervención de conducta verbal? De hecho, ocasionalmente también llegan a dar un curso sobre conducta verbal. Entonces también en la página de ABA-Teen se van a estar informando acerca de ello, algo así, Eli. Sí, nosotros contamos con el diplomado, que nuestro sueño, junto con mi colega Ana Belén y yo y otras colegas más, siempre quisimos meter algo relacionado de ABA en campo de comunicación humana. Y bueno, lo logramos, a llegar a más terapeutas de comunicación humana. Tenemos el diplomado con la Facultad de Morelos. Y bueno, después tenemos algunos cursos que están dirigidos sobre todo a padres, que son muy introductorios. Tocamos el desarrollo de la conducta verbal, porque además se sabe que todos los tratamientos deben de tener operantes verbales presentes como conducta objetivo dentro de su currículum funcional, ¿no? Entonces, los padres tienen que estar informados, pero además de informados, también formados, y es por eso que brindamos estos cursos desde el equipo. Así que gracias por la recomendación, Eden. Y bueno, también ahorita te escucho y me quedo justamente estaba leyendo antes de entrar a la charla, estaba leyendo sobre ciencia y conducta humana y nos hablaba del mundo interior, nos hablaba de la conducta verbal, bueno, y ahorita con esto que te estoy escuchando, estoy mucho más entusiasmado por seguir leyendo, por seguir profundizando. Por cierto, Eli va a estar, bueno, está como docente dentro de nuestro máster en terapias conductuales en adultos e infantojuveniles. Va a estar hablando precisamente sobre análisis conductual aplicado en el desarrollo de la conducta verbal, va a hablar de las habilidades prerequisitos y mucha de esta información también ahí la van a encontrar. Este máster, lo digo así, recolecta a partir de la necesidad que yo justamente empecé a observar en el campo educativo, no solamente en relación a los psicólogos o las psicólogas, y también en relación a mi experiencia clínica, las necesidades que fui observando a través de la comunidad, de la interacción con colegas y demás. Este máster justamente reúne por eso se incluyó dentro del máster, con una intención oigan, hay otra forma
de intervenir en el desarrollo del lenguaje o de la conducta verbal vocal. Entonces, Eli va a estar aquí dando ese módulo, así que de igual forma, quienes gusten pueden contactarme para pedir información. Y bueno, muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, un gusto escucharte y bueno. Sí, muchas gracias. Nos debemos otra cita porque quedaron algunas operantes verbales ahí en el aire para definir, para los que se están introduciendo, pero yo encantada, y si no la hacemos underground, la hacemos por fuera, que se pone rico, nos faltó el café. Gracias, Eden, muchas gracias por incluir siempre a mi equipo, por estar colaborando de una forma tan rica entre profesionales. Un placer. Gracias, Eli, no, gracias a ti, nos estamos viendo, cuídate. Saludos a todos del otro lado, hasta luego.